Génesis capítulo 4, verso 3 al verso 5 vamos a leer. ¿Lo tenemos todos? Dice así: andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó alguno de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. En esta noche vamos a culminar con esta serie de mensajes que he venido trayéndole, o hemos venido estudiando en la palabra de Dios acerca de los diezmos y las ofrendas. Aclaro, no es porque el pastor quiera sacarles o que ya regresó al evangelio de la prosperidad. No, hermanos. Es porque nosotros necesitamos estar instruidos acerca de todo lo que enseña la palabra de Dios. Porque si nosotros no estamos instruidos acerca de lo que enseña la palabra de Dios, entonces vamos a andar como los ciegos. ¿Sí sabe, verdad, cómo andan ellos? Dependiendo de alguien más para que pueda dirigirnos. Y la palabra de Dios es el instructivo, el manual para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Estamos leyendo este pasaje de Génesis en el capítulo 4 del verso 3, 4 y 5, que nos habla acerca de los primeros hombres que presentaron su ofrenda al Señor. Y aquí estamos viendo, y quiero que lo veamos, lo que pasó con estos dos primeros varones que presentaron su ofrenda, para que pongamos atención. Y le hago la pregunta a usted: ¿estaban en el tiempo de la ley o estaban en otro tiempo? ¿Estaban cuándo? En otro tiempo, antes de la ley. Primer punto que quiero que ponga atención. Dice, verso 3, ¿qué dice? Y aconteció que andando el tiempo, oiga bien, es decir, Caín nació de Eva y Abel también fueron engendrados. Por ahí hay una teoría, una filosofía que dicen que Caín fue engendrado por Satanás. Eso es mentira. La Biblia dice que saliendo del huerto, Adán conoció a Eva y concibió a Caín, ¿verdad? Y entonces, cuando ellos crecieron, pasa algo. Los dos habían sido enseñados seguramente por Adán y Eva a ofrendarle a Dios. De lo que ellos recibían, del fruto de la tierra, ellos aprendieron a darle a Dios. Los dos llevaron ofrenda. ¿Sí está aquí? Veamos, ¿qué pasó con el primero? ¿Qué dice? Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A qué se refiere cuando dice al fruto de la tierra? De la cosecha, ¿verdad? De los campos que él sembró, de las legumbres, de la semilla, de todo lo que él sembró, trajo una ofrenda a Dios. Lo único que aquí no dice, lo mismo que dice el verso que sigue. ¿Qué dice el 4? Ponga atención y no se le olvide el 3. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, ¿qué dice? De lo más gordo de ellas. ¿Cuál es la diferencia? Desde ahí hay una diferencia entre las dos ofrendas. ¿Cuál es? Caín trajo del fruto de la tierra porque él se dedicaba a la agricultura. Amén.
Y Abel trae de las ovejas, porque él se dedicaba a los ganados o rebaños. La diferencia está que si usted lee con atención el verso 3, dice que trajo del fruto de la tierra, mas no dice que trajo ¿de qué? De lo mejor. Aquí está el punto. Lo mejor nunca se da si no sale ¿de dónde? Del corazón. Ahora, ¿por qué le quise traer a este pasaje? Porque aquí estamos viendo a los primeros hombres que trajeron al Señor ofrendas y hubo problemas entre ellos. ¿Cuál fue el origen del enojo de Caín? La envidia. ¿La envidia a qué? A la bendición de Dios y a la aceptación de Dios sobre la ofrenda de Abel. Veamos lo que implica esto. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por eso le dije, yo no es porque haya necesidad en este momento, no, es porque necesitamos ser instruidos de acuerdo a la palabra de Dios. No es porque porque haya cambiado la verdad de Dios y me haya ido allá al evangelio de la prosperidad. Porque hasta aquí yo no les he dicho a ustedes pacten con una ofrenda, ¿o sí? A ver, ¿a quién le he preguntado cuánto gana y le digo tiene que dar el diezmo de eso? A nadie. ¿A quién le he exigido el diezmo aquí? A nadie. ¿Por qué? Porque hemos sido instruidos de parte de Dios y a través de la Biblia nos damos cuenta lo que Dios permite y lo que Él acepta y lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces la diferencia, hay quien dice, no, es que lo que pasa es que Dios desde ahí eligió la sangre para aceptarla delante de Él. No, ahí no está hablando de remisión de pecados, ahí está hablando de ofrendar a Dios, ¿verdad? La diferencia la hace que cuando Caín recoge los frutos, no recogió lo mejor de sus frutos y se los presentó a Dios, sino que él simplemente agarró de lo que tenía ahí y lo llevó. Y Abel no, Abel seleccionó entre su rebaño, ¿qué? Lo más gorditos, lo más sano, lo mejor para Dios. Ahí lo estamos leyendo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que vio Dios? ¿Qué es lo que vio Dios? ¿Miraría el borreguito gordo o qué miró Dios? El corazón de ellos. Acuérdese, la Biblia dice, Dios pesa las intenciones del corazón. Hermanos, si sus intenciones cuando va a ofrendar no son gratas a Dios, mejor no dé. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve cumplir y quedarme sin la bendición? Los dos dieron, pero uno dio con gratitud, con todo el corazón. ¿De dónde se ve el corazón de Abel? Porque tiene la paciencia de ver entre sus rebaños cuál era lo mejor. Dijo, es para mi Dios, entonces voy a buscar los más gorditos, los más hermosos, los más sanos, y eso le voy a dar a Dios. No había visto, todavía el Señor no había dictado sus leyes acerca de las ofrendas, pero ya estamos viendo en la palabra de Dios que desde ahí Dios mira y vio el corazón de aquellas personas. ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? El corazón. Bendito su nombre para siempre. Aquí sí, cuando usted deposita su ofrenda, recuerde, Dios está viendo su corazón. Esto es lo maravilloso de conocer la palabra, de ser instruidos. Amén. ¿Sí entendemos ese punto? Pasamos a otros puntos. Gloria a Dios. Ofrenda de holocausto, incienso. Creo que esto lo vimos el jueves anterior. Realizado 2 veces al día en el lugar santo del tabernáculo. Simboliza las oraciones de los hijos de Dios. Ofrenda
en agradecimiento, ofrenda de paz. También lo tocamos el jueves pasado. ¿Se recuerda? ¿O no se recuerda? ¿O no lo tocamos? Anote la cita. Gloria a Dios. Levíticos capítulo 3, verso 1 al 17. Ahí léalo todo eso en casa. No lo vamos a leer ahorita porque es mucho, pero es para que usted tenga que estudiar esta noche. Acuérdese que el Señor dice que no se aparte de tu boca, ¿qué? ¿Cuál? Este libro de la ley. ¿Y en él qué? Meditarás de día y de noche. ¿Por qué tenemos problemas los cristianos? Porque no meditamos en la palabra de Dios. Porque andamos pensando en todo menos en lo que debemos de pensar. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí les dejo para que estudien ese pasaje en su casa. Ofrenda por el pecado. Vamos a ir a Levíticos capítulo 5. Acuérdense que estamos en el antiguo, ahora venimos ya al tiempo de la ley. Ya vimos allá con Caín y Abel, fuera de la ley, las ofrendas que ellos presentan y Dios ve el corazón. Ahora vamos a entrar aquí al punto de las ofrendas ya en el tiempo de la ley. Por eso el título del tema es tipos de ofrendas. Levíticos capítulo 5, verso 14 al 19, ¿qué dice? Habló más el Señor a Moisés diciendo, ¿qué dice? Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas del Señor, traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto. ¿Qué más? De los rebaños, conforme a tu estimación en ciclo de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Aquí estamos viendo un tipo de ofrenda que la iglesia ya no lo practicamos, pero los israelitas sí lo practicaban. Y hasta el día de hoy, aunque porque no hay tabernáculo, no lo practican. Pero establecido el tabernáculo, recuerde que ellos van a establecer el culto levítico cuando tengan su tercer templo. Y entonces van a volver a este tipo de ofrendas. ¿Qué es una ofrenda? Es aparte de lo que diezmaban y van a diezmar en el futuro. Entonces este tipo de ofrendas era personal, de una persona cuando, ¿qué? Dice acá, cuando alguna persona cometiere falta, oiga bien, y pecare por yerro en las cosas santas del Señor o quebrantare la ley. ¿Qué tenía que hacer esa persona? Traer una ofrenda. No se olvide la ofrenda. Pero ¿cuál era la ofrenda que Dios exigió o pidió para aceptarla y cubrir el pecado de aquella persona? El carnero, aquí lo dice. Pero veamos qué dice. Traerá por su culpa un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación del ciclo de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Tenía un precio esa ofrenda. Había que, de acuerdo al ciclo de plata, ¿cuánto costaba el ciclo de plata en el templo? Tenía un precio. Entonces la persona tenía que llevar esa ofrenda para cubrir su pecado, porque si no, tenía problemas con Dios. Ese es un tipo de ofrenda en la ley. Esa ofrenda ya no la practica la iglesia. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué dice el verso que sigue? Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará ¿a quién? Al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. No había perdón para su pecado si no traía la ofrenda. Ese es un tipo de ofrenda en el pueblo de Israel. No era una ofrenda que se levantaba cuando todos iban, no, era una ofrenda distinta. Si nosotros ofendimos a Dios o hicimos algo por equivocación, yerro es por equivocación o porque se nos fue, ¿verdad? Se nos pasó.
y cometimos aquella falta, ¿qué tenía que hacer? Llevar la ofrenda. Pero ahí sí el Señor ya pone una condición y un precio, porque esa ofrenda representaba a alguien, que por eso nosotros como iglesia ya no la practicamos. Verso que sigue, ¿qué dice? Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará ¿qué? Su pecado. ¿Y qué más dice? Verso 18. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia. ¿Y será qué? Por ignorancia. Ojo. Si por ignorancia nosotros estamos cayendo y aceptando una práctica que no le agrada a Dios, el Señor nos perdona si es por ignorancia. Pero si no es por ignorancia, sino que porque nuestro corazón se endureció por lo que haya sido, por eso nosotros debemos de tener cuidado con endurecer el corazón. Podemos enfrentar 1000 problemas, pero que tu corazón no se endurezca para el Señor. Porque si tu corazón se endurece, ahí tenemos los problemas. ¿Entiende? Entiendo que han habido muchos abusos dentro de la iglesia. Hablando de la iglesia, todo lo que es la iglesia, porque aquí estamos una parte de los miembros que conformamos la iglesia. Amén. Pero por otros lugares, donde quiera que se predique el evangelio de Cristo, donde adoran y sirven a Jesús, ahí también hay otro grupo de miembros de los que conformamos la iglesia de Cristo. Entonces el cuidado que debemos de tener todos es no endurecer el corazón, porque el problema no es con los ministros, no es con el pastor, no es con el apóstol, no es con nadie, es con Dios, y es personal. Ese es el asunto. Dice acá: y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Acuérdese que es por el pecado, por ignorancia, que había que traer ¿qué? Una ofrenda. ¿Y cuál era la ofrenda? ¿Cómo tenía que ser? Un carnero sin defectos, es decir, como el que ofrendó ¿quién? Abel. Como el que ofrendó Abel, que salió esa ofrenda ¿de dónde? De su corazón, y tuvo el cuidado de ir y seleccionar sus ovejas para la ofrenda del Señor. Bendito su nombre para siempre. ¿Sí entendemos qué es eso, hermanos? Sigamos, verso 19. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Cuando dice delinquió, se está refiriendo como si hubiese robado algo, ¿verdad? Esa es la definición de delinquir. O sea, no había cosa o falta que el hombre y la mujer cometiera que no se tuviese que presentar una ofrenda a Dios, si quería seguir gozando de los privilegios de estar dentro de la casa del Señor o ser contado dentro del pueblo de Dios. Amén. ¿Sí entendemos hasta ahí? Gloria a Dios. Ofrenda propiciatoria tiene como objetivo aplacar la ira divina en cuanto a un pecado cometido. Levíticos capítulo 4, que es como el contexto de lo que acabamos de ver. Así gusta, solo anótelo y se lo lleva para estudiar en la casa también. Levíticos capítulo 4, del verso 1 al 14. Estas ofrendas ya no las tenemos que presentar nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, porque Él es quien se presentó como nuestra ofrenda
Amén. Romanos, ahora sí, vaya conmigo. Romanos capítulo 3, verso 25. ¿Por qué la iglesia ya no presenta estas ofrendas? Estas ofrendas. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados de muchos de nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo? Presentó una ofrenda de propiciación por la iglesia. ¿Y quién es la ofrenda y qué presentó Dios como ofrenda de propiciación por nosotros? Al Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Por eso estas ofrendas que tienen que ver con los pecados del ser humano, ya la iglesia de Cristo ya no las presenta. Por eso es que allá en la religión tradicional, cuando el hombre ofrece algo para que se le justifiquen sus faltas a un santo, está errando. Y eso se convierte en idolatría. ¿Por qué? En primer lugar, el hombre ya no puede presentar ofrendas materiales para la remisión de sus pecados, porque ya fue presentada nuestra ofrenda y no la presentamos nosotros. Mire qué grande es el amor de Dios. Lo presentó nuestro Padre Celestial. ¿De qué manera? Llevando a Jesús a la cruz del Calvario. Y allá dijo el Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la carga de nuestro pecado hizo que el Padre se separara por un momento, porque no puede tener contacto nuestro Padre con el pecado. Y la humanidad de Jesús estaba cargada de todos nuestros pecados. Y ahí se presentó nuestro Padre a Jesús como ofrenda de propiciación por nuestros pecados. Por eso, si algún enseñador del evangelio o un religioso le dice: tienes que traer algo para que tus pecados te sean perdonados, esa es una herejía y eso está mal. Salga de ahí y busque donde prediquen el evangelio de verdad, porque el hombre ya no puede pagar sus culpas por nada, con nada material. ¿Me entiende? Le dije primera de Juan capítulo 2, verso 2, ¿qué dice? Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Los de todo el mundo. Mire qué grande es el amor de Dios. Por eso ya no acepta el Señor corderitos, aunque estén gorditos y sin defectos, para la expiación de nuestros pecados. Si usted y yo le fallamos al Señor, mi recomendación es: corra a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan que Él es nuestro abogado por nuestros pecados. ¿Por qué Él? Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente los que cometimos ayer, sino nuestras faltas en general. Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es la ofrenda. Bendito el nombre del Señor. Hasta este momento el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario ante la presencia de Dios permanece vigente, vivo, real, para que todos aquellos que le fallamos al Señor acudamos a Cristo, y Dios, en vez de ver nuestro pecado, ve a Cristo muriendo en la cruz por nosotros. ¿Sí me entiende, hermano? Esto es lo maravilloso de conocer las Escrituras, y por eso estamos hablando todavía, culminando con este tema. ¿Por qué? Porque es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Y no vaya a querer venir mañana y decirme: pastor, me equivoqué, cometí una falta, traigo 10,000 pesos aquí. Porque le diré: qué mal está, hermano, o qué mal está, hermana.
Pero es que, pastor, quiero alcanzar la gracia de Dios. Arrepiéntase de corazón y póstrese a los pies de Cristo. Pídale perdón, reconozca su falta y Él le perdonará. De lo contrario, no hay perdón. ¿Sí me entiende? No hay perdón de lo contrario. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Vamos avanzando rápido porque el tiempo se va. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué dice? Oh, qué maravilloso. ¿Qué dice? Y envió a su Hijo. ¿Cómo qué? Como propiciación, o como una ofrenda. ¿Para qué? Por nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Por eso, escúchame, solo la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados. No acepta nada más el Señor. Solamente el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Nos guste o no nos guste. Pero al reino de los cielos no se entra por dinero ni por buenas obras. Se entra porque hay arrepentimiento en nuestro corazón y tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí entendió hasta ahí? Entonces, por eso la iglesia ya no participa de la ofrenda de la propiciación o por nuestros pecados, por hierro o porque solo se nos ocurrió. Por eso dice Hebreos, un día de esto vamos a hablar, porque ese verso que dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio, algo así dice, ¿verdad? A veces hay cristianos que lo malinterpretan y dicen, ya no hay perdón para el que peca. Ahí no está hablando de eso. Primero, hay que entender que la carta a los hebreos fue escrita para los hebreos. Y tiene la razón, pero hoy no se la voy a dar, vamos un día a estudiar eso. Tiene la razón por la que el escritor a los hebreos dice que ya no hay más pecados, que ya no hay más sacrificios, que ya no hay más sacrificios para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio que perdona el pecado del hombre ya fue hecho. ¿Cuándo? Hace más de 2000 años que Jesús murió en la cruz del Calvario, donde lo puso nuestro Padre Celestial. Bendito su nombre para siempre. Por eso los que morimos en Cristo vamos al reino de los cielos. Y si Cristo viene y estamos de pie, seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque Jesús con su sangre nos limpió nuestros pecados. Ahora vamos a entrar a la parte de las ofrendas que Dios pidió con una razón específica. ¿Qué le dije? Éxodo capítulo 25. Vamos a leer el verso 2 y el 3. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar al tipo de ofrendas que tienen un propósito, cual las pidió Dios. Mire lo que dice. Di a los hijos de Israel que tomen para mí. ¿Para quién? No le dijo, dile a los hijos de Israel que te traigan ofrendas para ti, ¿verdad, Moisés? O Aarón, no le dijo eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Para mí, dice Dios. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ojo, ¿de quién es la ofrenda entonces? Según la Biblia, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y ¿qué más? Y cobre. Pregunto, ¿estos materiales qué simbolizan? Para nuestro tiempo existen todavía, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer si nosotros quisiéramos presentarle oro a Dios si no tenemos? Acuérdense que estamos aprendiendo.
No porque me traiga sus cadenas de oro, no, hermano, tranquilo. ¿Para qué las quiero yo? Porque estos tres materiales se iban a utilizar ¿en dónde? En el tabernáculo. Amén. Entonces, ¿qué dice el verso que sigue? Estamos viendo esta parte. ¿Qué es lo que Dios pidió entonces? Oro, plata. Ahora pregunto, dice el Señor: le dirás a los hijos de Israel que traigan ofrenda para mí, de su voluntad. Es decir, ¿qué es de voluntad, hermanos? Sin obligación, sin presionar, sin que lo estuvieran forzando exactamente. O sea, la invitación de Dios es porque se iba a construir el tabernáculo. Entonces Dios, ¿qué dice? Les doy a los israelitas la bendición de que me construyan un tabernáculo. Pero lo que quiero para la construcción de mi tabernáculo es oro, plata y cobre. Porque esos materiales tienen un simbolismo que no lo vamos a tocar hoy. Pero lo que estoy viendo es que Dios siempre pide de que la voluntad del hombre esté apegada a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Estar con el hombre. ¿En dónde? En el tabernáculo. Pero ¿cómo iban a expresar ellos su voluntad para con Dios? A ver, hermano, ¿cómo puede expresar usted? O hermana, ¿cómo puede expresar usted que su voluntad está conectada a la voluntad de Dios? ¿Cómo se va a reflejar? ¿O cómo le va a demostrar a Dios que usted está sujeto a la voluntad de Dios? Que nuestra voluntad está sujeta a su voluntad. ¿Cómo? Con la obediencia. Pero la obediencia tiene que ser ¿de dónde? Del corazón. Es decir, trayendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Estar con el pueblo de Israel, dentro de él, ahí en medio del tabernáculo. Pero Dios dice a los israelitas: traigan una ofrenda para mí, y en esto conoceré que es la voluntad de Israel que yo esté con ellos. Y si tienen ese deseo que yo esté con ellos, entonces me van a traer oro, plata y cobre, porque eso necesito. Así quiero que se construya mi tabernáculo. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Éxodo capítulo 35, verso 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieran corazón, ¿qué? Voluntario, para traer para toda la obra, ¿qué dice? Que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen. ¿Trajeron qué? Ofrenda, ¿qué? Voluntarias, hombres y mujeres. Ahora entiende por qué yo le digo: conforme el Señor haya puesto en vuestros corazones. Porque la ofrenda es voluntaria, hermano. No debe de ser forzada. Cuando usted da, no dé porque lo obligan. Cuando usted sirve al Señor, no sirva porque lo obligan. Sirva porque nace en el corazón. Amén. Nosotros no debemos de servir porque nos obligan. Nadie puede obligarnos a servirle al Señor. Es decisión voluntaria. Amén. Gloria a Dios. Si entendemos eso, ¿verdad? Entonces las ofrendas tienen que ser voluntarias, que nazcan de nuestros corazones. El jueves anterior hablamos de la viuda que ofrendó en el templo. Y Jesús les da una lección a sus discípulos ahí. Y seguimos viendo que el Señor Jesús, ¿qué era lo que estaba viendo? El corazón. Entonces, en todo lo que tiene que dar a Dios, en todo lo que tiene que ver con dar a Dios, tiene que ser voluntariamente lo que nace de nuestro corazón. Amén. De lo que nace voluntariamente de nuestro corazón. Y entonces seremos bendecidos como fue bendecido Abel. Otros se pondrán celosos. Todo sigue adelante. Ciertamente Caín mató a Abel,
Pero ¿qué pasó con Abel? Se fue a la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con Caín? Escuchemos, pongamos atención, porque los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos tuvieron la oportunidad de alcanzar y ser bendecidos, ambos. Y eran hermanos, hijos del mismo matrimonio, educados de la misma manera. Pero cada uno decide, porque tenemos, ¿cómo se llama? ¿Libre qué? Libre albedrío. Nosotros tomamos la decisión en el corazón. A veces en el matrimonio pasa que la esposa está empujando porque quiere honrar a Dios con los bienes de su casa, y el esposo está ahí que no quiere, o viceversa. El esposo quiere y la esposa está ahí. Y yo les doy un consejo: lo que el Señor ponga en su corazón, hágalo para el Señor. No importa si el otro se enoja. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar la bendición de su Padre Celestial. Bendito su nombre para siempre. Y no crea que le estoy diciendo que deje a su esposo. No. Le estoy diciendo que si cuando se trate de honrar a Dios, no dependa de su esposo o de su esposa. Honre a Dios con todo su corazón. Y ore por su esposo, ore por su esposa que no tiene ese mismo anhelo o deseo. Y verá que Dios ministrará ese corazón. Y en cualquier momento aprenderá de parte de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Creo que se lo vimos el jueves también. Porque aquí habla de las primicias. Y ese es otro tipo de ofrendas que presentaba el pueblo de Israel. Esos son diferentes. Acuérdense, les decía el jueves que Israel tenía diferentes tipos de ofrenda. Y hoy ya vimos cuál. La de la paz. ¿Qué más? La de la propiciación. ¿Qué más? Que esa ya no la debemos de practicar. Y la voluntaria. Amén. Y la que Dios pide, pero la pide también que salga del corazón. No porque Él la pide, Señor, pues ahí te va lo que tú quieres. No. Aunque sea estos 50 centavos, Señor, pues al fin tú pides, ¿verdad? Te voy a dar 50 centavos. Mejor no los dé, hermano. Porque esos 50 centavos pueden ser causa de que el ladrón le salga y se lleve la cartera a la noche. ¿Sí me está entendiendo? Y no lo estoy asustando, no lo estoy amedrentando. Miren, hermanos, cuando uno endurece el corazón a Dios, las consecuencias son dolorosas y feas. ¿Qué dice? Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Y tus lagares qué? ¿Y tus lagares qué? Rebosarán de mosto. Ahí está hablando de otro tipo de ofrendas. No es la misma, no nos confundamos. Porque ¿qué hacemos los cristianos? Suplantar una cosa por la otra. Y aquí dice, estamos viendo, y esto, hermanos, ciertamente estaba en el tiempo de la ley, pero esto aplica también para el tiempo nuestro. Porque esto ya no está en el marco de la redención, es decir, de lo que conlleva el perdón de pecados. Todo lo que conlleva el perdón de pecados, eso lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y todo lo que no conlleva la redención o el perdón de pecados, eso sigue vigente para aquellos que quieran entender la palabra de Dios, o queramos entender la palabra de Dios. Verso 11, ¿qué dice? No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Es decir, Dios corrige. La Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando nosotros endurecemos el corazón. Pero vamos a avanzar. Éxodo capítulo 34, verso 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. ¿Qué dice? No cocerás el cabrito en
la leche de su madre. Ahí habla de otro tema. Pero el primer punto de ese verso es ¿qué? Las primicias, que fueron incluidas en el tiempo de la ley. Y que esas, para aquellos que quieran hacerlo, pueden hacerlo. No es una obligación. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 5, verso 4 al 7. ¿Podemos hacer promesas a Dios? Sí. Pero hay que tener cuidado de cumplir. Estamos leyendo aquí. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Ojo. O sea, si una persona no cumple una promesa a Dios, ¿cómo lo ubica Dios? ¿Cómo lo ve? Como un insensato. ¿Qué más? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si le prometiste a tu esposa llevarla a comer a un buen lugar y no la llevaste, pues ahí no hay tanto problema. Pídele perdón a tu esposa y se soluciona el problema. Pero con Dios, ¿qué vamos a hacer? Porque con Dios sí hay un grave problema. Sigamos leyendo el verso que sigue. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hablando de las promesas a Dios, hay que identificar bien las promesas. Aquí no nos confundamos, que usted le prometió al niño de Atoche y no le cumplió, pues olvídese de eso. Pero si le prometió a Dios, al Dios verdadero, al Señor de los cielos, a nuestro Padre celestial, ahí sí preocúpese. No dejes que tu boca te haga pecar. Wow. O sea, hacerle una promesa a Dios y no cumplirla, el Señor lo cuenta como pecado. ¿Qué dice? No dejes que tu boca que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Qué más dice? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿Y qué dice? Y que destruya la obra de tus manos. Si nosotros decimos cuando estamos desempleados: Señor, te voy a dar una ofrenda de mi primer sueldo, decía el jueves, pero por la cantidad de deudas que tiene por el tiempo que estuvo desempleado, ya no le da al Señor. Cuando dice, no sea que destruya la obra de tus manos, ¿qué crees que está diciendo? ¿Qué te dije hace un rato? Que va a salir el ladrón por ahí y se va a llevar la cartera. De eso está hablando ahí. Tener mucho cuidado con lo que ofrecemos a Dios o prometemos a Dios, porque lo que prometemos a Dios, si no lo cumplimos, nos cuenta como pecado. Y la consecuencia, si no lo damos, lo vamos a pagar con el médico, con lo que sea, hermano, pero lo vamos a pagar por otro lado. Así es Dios. Y no te estoy amenazando, entiéndeme por favor. Te estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios para que aprendamos y seamos instruidos correctamente y vivamos agradando a Dios. Amén. Ese es mi propósito, hermano, que agrademos a Dios. Verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, ¿qué dice? Teme a Dios. Mas tú, teme a Dios. No va a haber quien te meta ideas ahí en tu cabecita. Ojo, tú teme a Dios y obedece lo que dice la palabra de Dios. Si le prometiste algo a Dios, cúmplelo. Aunque alguien venga y te quiera desanimar a que no cumplas lo que prometiste a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él es soberano.
Amén. Él no es como el hermano Misael. El hermano Misael no se fija de nada, pero Dios sí está atento a todo lo que nosotros hacemos cuando hablamos con Él, y cuando damos, y cuando ofrendamos o diezmamos. Señor, si me das un carro, te prometo que voy a darle raya a mis hermanos que viven cerca de mí. El problema es que le dan el carro y ya no conoce a los hermanos. Y al rato en el mecánico, ¿qué pasó, hermano, con el carro? En el mecánico, pastor. Estoy de mala suerte, pastor. No, no es mala suerte. ¿Qué le dijiste a Dios? ¿O qué le dijimos a Dios? Hicimos una promesa, y si no la cumplimos, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿Se recuerdan? ¿Qué vimos? ¿Qué pasó? Me pregunto, ¿quién agarraría lo que apartaron? Y no nos dice la Biblia si Pedro aceptó la parte que traían. A Pedro se le acercó uno y le dijo: ¿sabes qué? ¿Cuánto te doy para que me des ese don de sanar los enfermos? ¿Y qué le dijo Pedro? Perezca tu dinero contigo. Esos eran serios. No andaban ahí por las ramas, ¿verdad? Y cuando se presentó allá aquel, primero llegó el esposo, ¿verdad? La esposa le dijo: vete tú adelante primero y dile ahí al pastor lo que pasa. Y dejemos esta parte aquí. Al fin él no se dio cuenta en cuánto vendimos la propiedad. Ese Pedrito no sabe de números, sabe pescar. ¿Qué va a saber de propiedades, hombre? El problema es que Pedro no sabía, pero el Espíritu Santo sí sabía. Y dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Hoy te sacan de aquí al cementerio. Y cayó. Esa es autoridad. ¿Me entiende? Y al rato, a las 3 horas viene la señora ahí, ¿verdad? Bien arregladita. Después venía con los apóstoles. Y le dice: ¿por qué conveniste? ¿Qué significa convenir? Ponerse de acuerdo. A ver, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo y robarle, tentar al Señor? Ahí vienen los pies de los que enterraron a tu marido y hoy te sacan a ti también. Esa es autoridad. ¿En qué tiempo pasó eso, hermanos? Tiempo de la iglesia. Pero vayamos, porque están tristes y no quiero que se vayan tristes. El triste soy yo, usted no. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, ya en 2 de Corintios 9:6, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra en abundancia, abundantemente segará. Bendito el nombre del Señor. Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ahí no había malicia, hermanos. Ahí no había egoísmo. Ahí no había hipocresía. ¿Cómo eran? ¿Cuál era su condición? De un solo corazón. ¿Sabe qué significa eso? Tenían un propósito todos, un mismo sentir, una misma visión. Y esto es lo que nos pasa a la iglesia hoy. Unos tenemos una visión, otras tenemos otra y otros tenemos otra. Y cada uno la queremos acomodar a nuestro propósito. La iglesia, estamos en este mundo para una sola causa, por una sola causa: proclamar el nombre del Señor Jesús a todo el mundo. Y esa es la visión que nos debe de unir a todos.
sabiendo que Jesús viene pronto y que le estamos esperando con una misma visión, todos, de entrar al reino de los cielos. Pero no solamente nosotros, sino alcanzar los más que podamos. Por eso es que a veces se malinterpretan algunas cosas, porque no tenemos la misma visión. ¿Sabe cuál es la visión del pastor? Le pregunto. La salvación de las almas. Por eso es importante conocer nuestra visión, hacia dónde está enfocada. Porque cuando no tenemos la misma visión, el pastor se va a predicar a una sierra, a una montaña, y pensamos que el pastor anda de vacaciones. El pastor está ocupado buscando llevar el mensaje a otros lugares, invirtiendo todo lo que se pueda para que el mensaje llegue a otras personas, a otros lugares. Pero si la iglesia no conoce la visión del pastor, ¿sabe qué pasa? Empiezan a haber las divisiones, porque tenemos a alguien que le molesta, pero le molesta que ganemos almas para Cristo y que se invierta en el reino de Dios. ¿Y sabe quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda. Esta iglesia me llama la atención. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio, ¿qué? Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso que sigue, el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección ¿de qué? Del Señor Jesús. ¿Qué más? Y abundante gracia, ¿qué? Había sobre todos. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Predicar. ¿Cuál debe de ser el trabajo de los predicadores, de los pastores? Lo mismo. Obviamente que si hay una necesidad, si un miembro viene y busca al pastor y el pastor está ahí, hay que atenderlo, porque es parte del trabajo. Pero no podemos enfocarnos solamente en atender los que ya conocemos a Cristo, sino que tenemos que ir y buscar que el evangelio llegue a aquel matrimonio que está sufriendo por allá en otro lugar. Aquel joven que se está drogando allá en otro lugar. Aquella jovencita que está buscando abortar allá en otro país. Y me decían: pastor, ore por nosotros, porque hay alguien que nos está haciendo mucho daño. Y yo pregunto: ¿y cómo se enteraron de nosotros? Y me dicen: a través de las redes sociales. Y para nosotros es de mucha bendición. Estábamos desanimados, ya no queríamos seguir, pero escuchando la palabra que Dios le da a usted, fuimos ministrados y estamos buscando avanzar. Pero ore por nosotros, porque mi visión no está enfocada aquí a las cuatro paredes. Nunca se lo había dicho, hoy se lo digo. Mi visión va más allá de las fronteras del país de México. Así como tenía la visión y oraba por los mexicanos, así sigo orando por los demás hombres y mujeres que están fuera del país de México, hoy que estoy con ustedes aquí en este país. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia primitiva, todos tenían todo en común, una misma visión, un mismo sentir. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Predicaban. Verso 34, ¿qué dice? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esos hermanos estaban tremendos, hermanos. Nosotros no les llegamos ni a dónde.
ni a los talones. Pero para eso estamos aprendiendo la palabra de Dios, para ser instruidos en la palabra y de esa manera buscar hacer siempre su voluntad y que su nombre sea glorificado